Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estoy llevando el Evangelio. Estoy hoy en el Salmo 2. Como título tiene El reino del ungido de Jehová, esto es Jesucristo. Y comenzamos. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, esto es Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en él confían, esto es, en Jesucristo. Este salmo lo vamos a partir en 5 fracciones. La primera es, como título tiene, el querer de los pueblos vivir sin Dios. La segunda dice la ira de Dios por el mundo querer vivir sin Él. La tercera, Dios ya estableció al Rey de Reyes y Señor de Señores. La cuarta, la invitación a que veamos la salvación. Esta es la invitación de Dios a que nosotros veamos la salvación que Él nos está mostrando. Y la quinta es la exhortación a aquellas personas o a todas las personas que confían en el Señor. Así que, una vez más, esta Biblia, aunque fue escrita por hombres, nos da a entender que es inspiración de Dios. Ella nos dice eso, pero si nosotros de pronto queremos llevar la contraria, podemos ver que no hay pierde en eso, en cuanto a lo que ella dice. ¿Por qué? Porque fue escrita por personas distintas, distintas edades, distintas ocupaciones, distintas partes, y aún así lleva el mismo mensaje, la misma dirección. O sea, nos muestra al Padre, nos muestra a Jesucristo, nos muestra al Espíritu Santo, nos muestra la salvación, nos muestra al castigo. O sea, y es uno solo, no se contradice en nada. O sea, que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Lo que está escrito en la Biblia es inspiración de Dios. Esto hace más de 2000 años que fue escrito este salmo, y nos dice hoy lo que estamos viviendo en estos tiempos. Comencemos con el primer título. Dice: el querer de los pueblos vivir sin Dios. Lo podemos encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: toda persona que va en contra de Dios es porque quiere hacer lo que le plazca. Pero, ¿por qué no lo hace sin tener que enojarse con Dios? Porque de una u otra forma sabe que será juzgado. En pocas palabras, reconoce que hay un Dios. En este grupo de personas, las que vamos a exponer ahorita, se encuentran los que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos. Los mismos israelitas se apartaron del Dios, y apartándose de Él, pues obviamente Dios les quitó la cobertura. Y estos israelitas eran atacados por el enemigo y eran frágiles. Y cuando estaban en el pleno sufrimiento, nuevamente buscaban a Dios. Pero Dios era tan misericordioso, o es tan misericordioso, que nuevamente les daba ahí la cobertura y los salvaba, los rescataba, incluso peleaba por ellos y ellos ganaban las batallas. Esto era, libertaba a su pueblo. Pero lastimosamente al pueblo le encanta seguir yendo en contra de Dios, y nuevamente Dios quita su protección. Ahora vamos en los tiempos de Jesucristo. Está escrito que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él no fue aceptado como hijo de Dios, y él sufrió la persecución hasta que llegó el gran día de su muerte, que para muchos fue una hazaña magnífica haber crucificado al que se hacía llamar hijo de Dios, pero para Dios
fue el cumplimiento de su gracia y amor destinada para la salvación de la humanidad, esa misma que hoy lo desecha. Y aún así Jesús dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Dios nos quiere perder? No, Dios nos quiere salvar a como dé lugar. Y esa salvación depende de ti, depende de mí. Esa salvación depende de que nosotros sigamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En los tiempos de los apóstoles padecieron persecuciones, incluso está escrita la forma trágica como murieron por llevar el evangelio, hasta un mártir. Antes de morir y encontrándose, estaba siendo apedreado, miró al cielo y dijo: no les tengas en cuenta este pecado, porque él sabía que en Jesús todos somos hermanos. Él sabía que en Jesús hay amores, él sabía que en Jesús hay salvación. Así que si Dios los condena a ellos, pues no va a haber salvación para ellos. Pero la prioridad de este mártir, la prioridad de todos los apóstoles era que la gente viera a Jesús. Inclusive es la prioridad de ellos, porque lo que nosotros estamos leyendo son sus escritos, lo que nosotros estamos leyendo son sus vivencias, son sus enseñanzas, y esto es la base fundamental del evangelio: mostrarnos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así que en estos tiempos no es ajena esta problemática. Muchos padecen a causa del evangelio, a manos de personas que les encanta trabajar para Satanás. En resumen, Satanás quiere que te alejes de Dios y tú mismo se lo permites. Con todo esto, por amor a ti, en Cristo Jesús, el evangelio se seguirá predicando. Por amor a ti, en Cristo Jesús, el evangelio se seguirá predicando. Satanás tiene algo que ver en todo esto, pero no todo es su responsabilidad, porque él, a través de sus engaños, puede proponerte las cosas, pero en ti está si te dispones a hacerlas. El evangelio se va a seguir predicando por amor a ti, por amor a mí, porque ese es el mandato, de que toda criatura debe escuchar, debe vivir el evangelio, debe saber del evangelio, para que después de pronto no se diga: no, es que tú no me predicaste. Cuando estemos enfrente del gran juez, no vayamos a decir: no, es que yo no te conocí. Así que el evangelio por esa razón no para. Así que todas estas personas trabajan para Satanás. Y presten atención, manifestaciones que van en contra de Dios. Hoy día se levantan manifestaciones, marchas gays, LGTB. Esas manifestaciones van en contra de Dios. Manifestaciones como feminismo, esas feministas. Las feministas, no estoy diciendo que no se levante un grupo para que vaya en pro de la defensa de la mujer, que vaya en pro de llevar a cabo a que los derechos de la mujer sean notorios, se respeten. No, esto va más allá. Esto va incluso en cosas que verdaderamente no alaban a Dios, verdaderamente van en contra de la voluntad de Dios. Así que todos estos grupos trabajan para Satanás. Y etcétera. Mira, gobernantes de naciones que no temen a Dios. Si una persona está gobernando una nación y no teme a Dios, ¿qué se espera de esa nación? No se espera nada. ¿Para dónde va esa nación? ¿Para dónde va? Familias que no guían en la ley de Dios a sus hijos. Ellos son el futuro de nuestros países. Y si nosotros no los guiamos en el amor de Dios, ¿cómo queremos que esas personitas que van creciendo tengan amor por el prójimo? Se pueden ver en las calles, se pueden ver en los autobuses que no te dan el asiento ya. Se pueden ver que no te dicen permiso, se pueden ver que te atropellan. O sea, aquí se está viendo no el actuar de ellos, no, sino se está viendo la enseñanza que los padres le están dando a esos hijos. Hoy día, personas nuevas, niños se embarazan y asimismo quieren guiar a otros niños
Y nosotros dejamos que esos niños guíen a niños, o sea, personas que ni siquiera han alcanzado la madurez, no espiritual, la madurez personal para obtener un niño. Y así es que la sociedad se va cambiando de rol, ya no es el respeto, sino el irrespeto. Escuelas que enseñan instructivos de preservativos, pero nada del temor de Dios. O sea, le estamos dando base a personitas a que hagan lo que ellos quieran, pero nada en enseñarles el temor de Dios, el temor a Dios. O sea que si tú le enseñas a una persona el temor a Dios, esa persona va a ser una persona de bien. Esa persona va a estar, digamos así, aunque quiera hacer las cosas, se va a aguantar porque hay algo que le impide hacerlo. Y es saber que hay un Dios que juzgará. Pero si nosotros no hacemos esas cuestiones, si nosotros no tenemos ese rol, si nosotros no damos ese ejemplo, si nosotros no damos esa enseñanza, el mundo, señores, el mundo va de mal en peor. Y se sabe que es así porque está escrito en las Escrituras, pero esto está aumentando rápidamente. El ratero trata ya de justificar sus robos. El drogadicto está descarado. El homosexual supuestamente se cambia ahora de sexo. Las prostitutas, esto es un hobby para ellos y ellas. Matarse es un deporte. El divorcio es una etapa obligatoria en las parejas. Esto es no conocer a Dios en lo absoluto. El divorcio ahora es una etapa obligatoria en las parejas. El no perdonarse es un motivo de orgullo. Además, ahora cambian al Dios verdadero por muñecos hechos a manos de hombres. Señores, todo esto lo hacen porque esos muñecos no corrigen a nadie. Todo esto se hace por eso, porque yéndose ahora a la presencia del Dios verdadero, esa presencia te está corrigiendo. Pero si me paro enfrente de un muñeco, esos muñecos no me corrigen. Así que todo esto se hace por eso. Contigo o sin ti, el plan de Dios se ejecutará. No seas terco. Queridos hermanos, que la gracia del Padre, la guianza del Espíritu Santo y la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo nos acompañe. No espero que esto que yo les dije les guste, no, porque no a todas personas le agrada el Evangelio, pero es la verdad, es lo que se vive, es lo que se debe vivir, es lo que se debe predicar, y esto, en el fin de los tiempos, esto es lo que te va a salvar o lo que te va a condenar. Dios te bendiga. Comparte este mensaje para que otras personas también puedan recibir grandes bendiciones. Este es el primer segmento. El próximo domingo estaremos con el segundo segmento hasta completar los 5 segmentos de este Salmo 2. Dios los bendiga.